con Dios. Ok, determinar si estoy sufriendo por hacer lo correcto. Lo que vamos a estar leyendo está en Hechos 14, 8 al 10 ahorita, y dice: en Listra había un hombre lisiado de nacimiento. No podía mover los pies ni había caminado jamás. Estaba sentado y escuchando a Pablo. Y cuando Pablo lo vio a los ojos, comprendió que tenía fe para ser sanado. Entonces Pablo levantó la voz y le dijo: levántate y apóyate sobre tus pies. Y aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Ajá. Entonces, hagamos un pequeño comentario. Estamos viendo claves para tener resistencia, resiliencia, para tener valor en medio de las pruebas. Y acá tenemos un relato en donde el apóstol Pablo está predicando y hay un señor que pues, no puede caminar, está lisiado de nacimiento. Y en eso él en el Espíritu siente que es el momento para la sanidad. Y aquí dice, Pablo vio que él tenía fe para ser sanado. Entonces, seguramente un impulso espiritual le dice: en el nombre de Jesús, levántate y anda, y el hombre empieza a caminar. Aquí, ese es el preámbulo para que entendamos que cuando empecemos a tener alguna prueba, tenemos que asegurarnos de que estamos sufriendo no por hacer lo malo, sino sufriendo por hacer lo bueno, porque ahorita se les van a complicar las cosas a los apóstoles, ya lo vamos a ver, pero... ¿Sabes qué me llama la atención? Que en ese cuadro Pablo no había leído el Nuevo Testamento, porque no existía el Nuevo Testamento así como tal, y no había leído todos esos milagros que él mismo pues, hizo a través del poder de Dios. Pero lo que sí había pasado es que había tenido un encuentro con el Espíritu Santo y sabía lo que Jesús había hecho. Entonces, aunque no tenía todo el Nuevo Testamento que nosotros sí, él es como... No sé, pero es que fue como automáticamente, es como si Jesús hubiera hecho eso, pero no, ni siquiera lo tuvo que pensar, sino que fue automático. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento y si hemos tenido un encuentro con Dios, con el Espíritu Santo, o sea, hay cosas que seguramente Dios quiere que hagamos y que tal vez puede ser que Él se quede como, ¿por qué no te animaste a orar ahí? Pero sí, eso era lo que yo quería que hicieras, pero puede ser que no estemos muchas veces sintonizados con esto o que no hemos caminado en esta parte espiritual en donde pues, al rato Dios nos quiere usar más de lo que nosotros creemos o hemos estado como dispuestos a que suceda. Excelente. Me llama la atención la parte de los ojos son la ventana del alma y lo interesante es la conexión de Pablo con el Padre, ¿verdad? Con el Espíritu que logra percibir por medio de la mirada del otro. Y a veces nosotros no nos damos cuenta y la gente nos pregunta, ¿qué te pasa? No, tranquilo, a pesar de que uno está riendo, pero los ojos muchas veces revelan lo que hay en nosotros. Entonces yo le quiero dar la inversa. Nuestra relación con Dios va a ser reflejado también en nuestra mirada. Y qué lindo es, como Pablo, que por medio del Espíritu nosotros podamos tener esa sintonía de poder ver a alguien y decirle, yo tengo esto para ti, ¿verdad? El Señor tiene esto para ti. Aquí va un consejo, ¿verdad? Eso fue algo que me llamó mucho la atención. Y esa sensación, ese escuchar al Espíritu Santo de este es el momento para el milagro. Claro, ¿verdad? claro. Saben que a mí cuando yo lo leía, también una de las cosas que me llamaba la atención era que este hombre era lisiado de nacimiento. Pasó muchos años de su vida pensando que no iba a poder caminar. Eso genera como ciertos patrones de pensamiento de lo que puedes y no hacer, ¿verdad? Si nosotros hemos llevado tal vez en nuestra vida situaciones que tenemos mucho tiempo de estarle pidiendo al Señor, no debemos de desmayar, porque en un momento dado nuestra fe, como decía Eduardo, ¿verdad?, es la que puede hacer que el Señor obre un milagro. O sea, y es en el tiempo de Él, porque Él pudo haber tenido la necesidad y desde niño, imagínense su infancia, su adolescencia, se pudo perder de muchas cosas, pero creyó y en el momento oportuno Dios se glorificó, ¿verdad? Ahora, yo quisiera hacer notar algo. Cuando uno está pasando un momento difícil y uno reconoce, yo tuve la culpa, es decir, yo me metí en esto, yo creo que eso lo ayuda a uno a salir adelante de una mejor manera. Por ejemplo, si yo andaba distraído en mi vehículo y lo topé y bueno, entonces yo me digo, bueno, ¿hasta qué me ha pasado para aprender y concentrarme más? Si por descuido me metí en deudas y ahora tengo que salir de ellas muy despacio, eso me ayuda. Entonces, tratemos de establecer si la prueba, si la situación que estamos viviendo tiene que ver con nosotros o tiene que ver por hacer lo correcto. Si tiene que ver con nosotros, a mí me ha pasado muchas veces que no le consulté a Dios para hacer algo
Y entonces se empiezan a complicar las cosas, me gano un par de enemigos, es un momento amargo. Me sirve animarme y decir, es que no le pregunté al Señor, me sirve reconocer mi responsabilidad en el asunto. Ahora, porque estamos hablando de cómo nosotros podemos hacer para ser valientes en las pruebas. Entonces, si yo me metí en líos por hacer un comentario incorrecto, entonces eso me puede ayudar para decir, bueno, yo no lo vuelvo a hacer, quiero aprender de esto. Ahora, si estamos sufriendo por haber hecho lo bueno, que es lo que vamos a ver a continuación, eso nos debe alentar. Y atención, no importa qué buenas cosas hagas, hay una guerra espiritual en contra tuya. Aunque tú quieras ayudar a las personas, quieras hacer algo bueno, el enemigo va a levantarse en contra tuya, porque vamos a ver lo que viene a continuación y es saber que habrá tentaciones agradables, ¿verdad, Eduardo? Así es, y seguimos en la lectura de Hechos 14, del 11 al 17. Y dice, al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua licaónica. Los dioses han bajado en forma de hombres y nos están visitando. A Bernabé lo llamaron Júpiter y como Pablo era el que hablaba, a él lo llamaron Mercurio. El sacerdote de Júpiter que oficiaba en el templo que estaba frente a la ciudad llevó hasta las puertas toros y guirnaldas y les quería ofrecer sacrificio junto con la muchedumbre. Pero cuando Bernabé y Pablo se enteraron de esto, se rasgaron la ropa y corrieron entre la multitud a gritos y dijeron, amigos, ¿qué es esto que hacen? Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan a Dios, al Dios de la vida, al creador del cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que se aparten de todo esto que para nada sirve. En el pasado, Dios permitió que la gente anduviera por sus propios caminos, aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia que hace fructificar la tierra y para nuestro sustento y alegría. Entonces, vemos acá una tentación agradable, porque a raíz de este milagro, y Pablo y Bernabé están conscientes que fue el Espíritu Santo el que lo hizo, pero esto despierta a la multitud a intentar adorarlos. Entonces dice que a uno lo llamaban Júpiter, a Bernabé, y a Pablo, como era el que hablaba, lo llamaban Mercurio. Y dice que apareció el sacerdote de Júpiter trayendo toros, guirnaldas, como, ¿qué serían estas? Como coronas, ¿verdad? De flores, qué sé yo, para adorarlos. Dice, querían ofrecerles sacrificios, porque dijeron, ¿quién puede hacer esto? Y en un acto de suma honradez espiritual, los apóstoles deciden rechazar esa adoración. Yo quiero decirles que eso seguramente es una tentación muy agradable, que te estén intentando adorar, que al fin reconozcan quién eres. No, y adicionalmente, por ejemplo, el hecho de lo que el Señor puede hacer por medio de nosotros, su sobrenaturalidad y todo, que es algo como que tuviera yo un superpoder, dirían. Lo que tenemos que tener cuidado en nuestra madurez espiritual en no perdernos, ¿verdad? Porque comienza la gente a adular, a decir, es que usted, y te comienzan a subir en una nube que en algún momento se evapora. Y ese bajón es duro, ¿no? Y ellos lo que hacen es, momento, señores, o sea, no fuimos nosotros, así que ordenémonos. Y también creo que lo hicieron de una forma, no tal vez no condenatoria, sino que les dicen no se desubiquen, y les queremos decir por qué es esto, ¿verdad? Es algo bien importante, tener los pies sobre la tierra. Qué buena lección, ¿verdad? Porque nos da el cuadro así de lo que está sucediendo. Y el autor le dice tentación agradable porque de plano se siente rico, ¿verdad? Ese reconocimiento así como de toda la ciudad. El sacerdote se empezó a preparar. Era lo más emocionante que le había pasado al sacerdote por los últimos 5 años, ¿verdad? Al fin tuvo algo como para salir de ahí del templo. Pero lo que nos enseña es, digamos, una forma de reaccionar a cuando suceda algo así como tranquilo, porque por otro lado, esas tentaciones agradables tienen fecha de vencimiento y lo vamos a ver en lo que sigamos leyendo. Es como, si es una subidita así, pero después puede pasar cualquier otra cosa. Entonces, como, qué buena lección para nosotros grabarnos esto, ¿verdad? Si estoy en una situación así de esa tentación agradable, pues tengo que saber un ejemplo cómo actuó Pablo y que esto tiene fecha de vencimiento. Sí, tenerlo muy claro.
Y tal vez yo solo un tema, ¿verdad? Que no tenemos que olvidar la perspectiva que nos da también la palabra aquí, porque a mí me empodera pensar, ¿verdad? Lo que Jesús dijo en Juan 14:12, que al creer en Él las mismas obras que hizo podríamos hacer y aún mayores. A veces podemos estar en el otro extremo, ¿verdad? Ay, no, es que yo no tengo lo que Ronnie tiene, lo que Fernando Eduardo tiene, yo no voy a poder, ¿verdad? Pero aquí la palabra también nos invita a creer que esas grandes obras las podemos hacer. Y ya cuando vemos ese poder manifestado a través nuestro, porque la verdad es que somos un instrumento, entonces tomar esa posición de humildad, ¿verdad? Para darle siempre el honor al Señor. Y de acuerdo, Sheila, yo quisiera que toda la audiencia pudiéramos tener momentos así de ver milagros. Hemos visto hombres de Dios, mujeres de Dios que, por ejemplo, Dios les muestra algo. No sé si usted ha visto actuar un profeta verdadero, pero un profeta, Dios le muestra cosas que están en el corazón oculto de uno, o un hombre de Dios que Dios lo use para sanar personas. La tentación natural es tratar de agradar al profeta, agradar a ese hombre de Dios que sanó por nosotros y casi adorarlo. Y no estoy diciendo que no lo honremos, la palabra habla de honrar a los ministros, pero ¿en qué momento nos pasamos de honrar a adorar? ¿Y en qué momento ese líder también se aprovecha de esa autoridad? Porque lo que estamos viendo que hicieron Pablo y Bernabé no lo hacen todos los hombres de Dios. Hay hombres de Dios y personas que cuando les está saliendo algo bueno empiezan a disfrutar de la adulación, se roban la gloria de Dios. Y a mí me ha pasado en ciertos momentos, ya les voy a contar, y eso es terrible delante de Dios, porque Dios dice, tú vas a ser un instrumento, pero la gloria es mía, y nosotros tenemos que tener esa responsabilidad. Si usted ubica a un hombre de Dios, una persona que por el nombre de Dios, por la fama de Dios, tiene autoridad y la gente lo adora, se postra, sepa que eso no está bien. Ahí eso no no es. está bien. Ese hombre, esa mujer deberían hacer exactamente lo que dijo Pablo. Momento. En mí no pongan sus ojos. Yo solo soy un instrumento. Ustedes tienen que adorar solamente a Dios. Eso hicieron los verdaderos hombres de Dios. Lo hace Pedro con Cornelio. No te postres ante mí. Lo hacen Pablo y Bernabé acá. Lo hace el ángel que está llevando y le está mostrando la revelación a Juan. Porque Juan, fíjense, Juan era el discípulo amado. Se había recostado en el pecho de Jesús. O sea, sí conocía a Jesús. Y después de estar mucho tiempo con el ángel, Juan disvaría y quiere adorar al ángel. Y el ángel, en un acto de honradez, le dice, no, momento, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Entonces, esto que estamos viendo debe ser para nosotros aleccionador. Porque como bien decías, Eduardo, esa burbuja de la adulación es tan sabrosa, ¿verdad? Ustedes, que al fin alguien empieza a reconocer lo que somos, ¿verdad? Al fin alguien trae una guirnalda, un toro, ¿verdad? Para comer churrasco. No, y fíjate que también podemos ver la parte donde hay un momento en donde te sentís adulado, te sentís reconocido y te inflás. Pero también hay que tener mucho cuidado. Los demás debemos de tener cuidado también de no ser instrumento del enemigo para la adulación a otros, ¿verdad? Y tenemos que tener ese oído afinado en que no ser nosotros los que estamos participando en esa adulación, ¿no? Muy mal. Y también los pies en la tierra, ¿verdad? Sí, porque a veces, uno quiere agregar valor. Sí. Cuando yo soy con mis amigos, quiero hablar bien de Fernando, de Sheila, de Eduardo, pero tenemos que también estar sensibles al Espíritu Santo cuando nos estamos pasando ya a una adulación y no le está cayendo bien a la otra persona. Pero bueno, continuemos entonces con ahora cómo podemos identificar las tentaciones desagradables. Porque muchas veces en medio de la prueba vamos a tener esas tentaciones que no son agradables. La primera era agradable. Están intentando adorarme. Pero ahora vienen las tentaciones desagradables. Fernando. Así es, y esto está en Hechos 14, 18 al 23. Cuando ellos dijeron esto, casi les fue imposible impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. En ese momento llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que persuadieron a la multitud para que apedrearan a Pablo. Después de eso, lo arrastraron y lo llevaron fuera de la ciudad, pues creían que estaba muerto. Pero los discípulos lo protegieron y Pablo se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, los dos regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía.
Y ahí infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe. Les decían, para entrar en el reino de Dios, nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. También nombraron ancianos en cada iglesia y luego orar y ayunar. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ustedes, aquí tenemos un desenlace no tan agradable de la historia. Fíjense que ellos son honrados. Dicen, no, señores, a nosotros no nos van a adorar. Dice que con dificultad impidieron que la gente los adorara. Pero en eso vienen unos enemigos de la ciudad anterior donde ellos habían estado, y que era Antioquía, Iconio, y empezaron a soliviantar a la multitud. ¿Cómo es eso que la multitud es tan manipulable, verdad, ustedes? De intentar adorarlos, ahora a odiarlos y a apedrearlos. Pero yo miro en ustedes un par de milagros acá. En primer lugar, o sea, dos posibilidades de milagros. Uno, o mataron a Pablo a pedradas y Dios lo resucitó. Eso, porque miren, dice que los apedrearon. No es que los intentaron apedrear, los apedrearon y dieron a Pablo por muerto. Entonces, ellos de repente le fueron a tomar los signos vitales y dijeron, ¿saben qué? Se murió. Y dice que después llegaron los discípulos y lo rodearon y se levantó Pablo. Entonces, o Pablo se hizo el muerto, ¿verdad? Pero me parece muy difícil, porque esa gente estaba queriendo matarlo. Y seguramente si le dieron por muerto es porque ya no tenía signos vitales, y puede ser que el Señor lo haya resucitado. Recordemos que Pablo dice que estuvo en la presencia del Señor. Pudo haber sido esta Cuadra situación. esas fechas, ¿verdad? Esos 14 años, dicen los expertos que cuadran. Muy bien. ¿Sabes qué me llama la atención? Que cuando describen, digamos, alguien que sí sabe de la Biblia y toda esta parte, te describe eso de que lo apedrearon. No es como nos pasó una vez, por un malentendido me castigaron con unos amigos. Malentendido, no habíamos hecho nada. Contanos, Nos castigaron y nos pararon así afuera de la biblioteca, y llegó un maestro con su hijito así de preprimaria y dejó al hijito ahí enfrente de nosotros, entró a la biblioteca y ahí habían como piedras, ¿verdad? Ajá. Y el niñito, no sé, agarró piedras y nos las tiraba así. Nosotros no nos podíamos ir porque estábamos castigados, solo nos quitábamos así. Pero Pero de piedrín, como chiquito. ajá, chiquito. O sea, cuando dice apedreaba, no era algo así, ¿verdad? Sino que probablemente corrían riesgo que le quebraran el cráneo y era una cosa así. O sea, que es muy posible que Si había eran piedras pasado, grandes, como que había piedras. pasado algo así como un milagro. Pero digamos, Pablo en toda esta secuencia, de primero no dejó que lo adoraran. Después lo apedrearon y posiblemente lo mataron o a saber qué pasó, pero se levantó y en lugar de decir, no, esta gente no quiere nada, Mente. sigue predicando. Y nosotros fácilmente nos hubiéramos detenido con que alguien habló mal de nosotros. Nos enteramos que alguien habló mal de nosotros y es como, ya, no, esto de plano, ya yo voy a cambiar de carrera, de profesión. Pero él siguió haciendo lo que Dios le había llamado. ¿Qué podía detener a Pablo? Solo que lo mataran y el Señor ya no lo resucitara. No había otra opción, ¿verdad? Y es que esa es la tentación acá, renunciar y decir, Dios, yo estoy haciendo lo bueno, sanamos a una persona por predicar, Sí. te di la gloria y me pagas así. La tentación es, mejor aquí lo dejo y renuncio a mi ministerio. ¿verdad? Yo voy a levantar la mano por la paz y voy a hacer un minuto Kodak, ¿verdad? Voy a revelar mi rollo. Fíjense que a mí me pasó algo similar. Yo tenía un grupo, yo compartía una vez por semana y compartía la palabra y de repente comenzaron a haber problemas entre el grupo. Somos personas, hay problemas, no somos perfectos. Y entonces vengo yo y le digo a un amigo, le digo, mira, yo ya no vuelvo a llegar ahí porque qué aburrido, solo es pleito tras pleito. Y se me queda viendo y me dice, el sembrador sale a sembrar. La semilla que tú depositas, si la tierra no es fértil, no germinará, ¿verdad? Y si la tierra es fértil, va a germinar. O sea, tu responsabilidad es ir y sembrar la semilla. Wow. Y entonces ahí me pegó, ¿verdad? Porque Pablo, eso fue lo que hizo. Él fácil hubiera podido, o sea, hubo problemas en el grupo mucha, ¿verdad? O sea, lo apedrearon, le pegaron y él se levantó. Y lo que más me llama la atención de esto que acabamos de leer es que salieron a ser discípulos. Oiga esto, no solo es predicar, no solo es orar por la gente, no solo es bautizar. Discipular es completamente otra cosa, es acompañar a las personas, modelarle a Jesús, ¿verdad? Instruirlos, servirles. Eso es el discipulado. Entonces, digo yo, sí, definitivamente, más adelante lo vamos a tener en la lectura, creo que tal vez nos hemos vuelto muy comodones, ¿verdad? O sea, ya en esta época somos como hablamos de la generación de cristal, pero nosotros ya que estamos algo entraditos en años,
a veces nos volvemos así como cristalitos, ¿verdad? Ay, yo no puedo decir que le tiré el pelo, ¿verdad? Pero, ay, me tiró el pelo, ¿verdad? Y automáticamente dejamos de ir. Y yo tengo un comentario ahí, porque lo que tú dices, ¿verdad? En la palabra dice, para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Y yo creo que nosotros, y los voy a sacar un poco del contexto ahorita, pero yo vi una película el fin de semana de Misión Imposible, la última, La Sentencia Final se llamaba. Había una frase de Tom Cruise que dijo, él decía, recuerda que es solo dolor, ¿verdad? Él en todas sus misiones, ¿verdad? Tenía esta frase, la hace recurrente, pero nosotros en la vida ya tenemos, la palabra dice, ¿verdad? Que en el mundo habría aflicción y que tenemos que confiar en el Señor, en Jesús, porque Él ha vencido al mundo. Y yo decía, es cuestión de perspectiva. Por supuesto, era una película y demás, pero eso le dio a él la fuerza y a la que era su compañera de equipo, ¿verdad? A afrontar la tortura que iban a pasar, que no pasó. Pero lo que me llamaba la atención es un tema, como tú decías al inicio, ¿verdad, Fernando? De pensamiento. ¿Con qué estoy afrontando la dificultad o el desafío que estoy viendo, verdad? Ellos tenían puestos los ojos en la misión, en discipular, en llevar la palabra, en a crear la oportunidad para que otros crean en el Señor y estuvieron fijos en eso. Nosotros necesitamos poner los pensamientos por encima de nuestras emociones, ¿verdad? Nuestros sentimientos tienen que ser sometidos a nuestros pensamientos para que podamos caminar en función del enfoque de la visión que Dios nos ha dado, ¿verdad? Yo creo que así es. importante. Y estamos hablando de resiliencia y queremos invitarlo, amigo, y nosotros mismos nos estamos desafiando a desarrollar esa resistencia, porque lo que vivieron acá, Pablo y Bernabé, en cierta medida también nosotros lo vamos a vivir, no a ese nivel, porque sí era una lapidación en serio. Sin embargo, usted intente hacer algo bueno y a pesar de hacer lo mejor que usted pueda, va a tener detractores. ¿Ya? No sé si a usted le ha pasado que de repente en entusiasmo uno dice, miren, le estamos dando de comer a unos niños. Y inmediatamente, ¿por qué estás diciendo? No dice la palabra que no se va a tu derecha, lo que es izquierda, que arrogante. O sea, aunque usted haga algo bueno, lo van a criticar. O sea, digamos, uno de los hombres que yo admiro muchísimo es Rick Warren. Rick Warren, usted sabe, hizo un libro, le entró dinero por millones, entonces decidió hacerse diezmador a la inversa, entonces da el 90% de todo lo que recibe y vive con el 10%. O sea, es un hombre que ha sido fiel a su esposa, un ministerio lindo y todo. Y ahorita estoy viendo unas críticas descomunales. Ustedes, el hombre que destruyó la iglesia en Estados Unidos. Es increíble, es increíble. Entonces, no importa qué hagamos, aunque sea bueno, el enemigo se va a encargar de apedrearnos. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener esa resiliencia. Y por eso John Eldredge nos está hablando del tema de resiliencia. ¿Y qué tal si le pedimos al Señor que nos dé esa fuerza que tuvo Pablo y Bernabé? Porque dice que después de eso regresaron a predicar, regresaron a las mismas ciudades. Qué impresionante. Y si hablamos de resiliencia, los apóstoles tienen una tremenda resiliencia. Así que, Fernando, ¿qué tal si vos que fuiste apedreado y sobreviviste a una temprana edad, a una temprana más joven edad, que Pablo, dirigirnos en palabras de oración, porfa? Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque estamos convencidos, seguros que tú estás con nosotros y tu palabra dice que prometiste que ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, si podemos encontrarnos hoy contigo, si tú puedes hablarnos, si tú espiritualmente puedes hacer un milagro para que nosotros recuperemos la esperanza, sintamos esa fuerza y sobre todo podamos ver con claridad, podamos ver lo más parecido a como tú ves esta situación, que tal vez es una situación en donde tenemos que volver a levantarnos porque tú estás con nosotros, en donde tenemos que volver a levantarnos porque tú tienes un llamado y una obra y algo que quieres que realicemos. Señor, pon tus palabras en nuestra boca, pon tus pensamientos en nuestra mente y que hoy pueda ser un buen día independientemente de lo que estemos viendo con nuestros ojos materiales, porque tú nos vas a permitir ver con los ojos espirituales lo que tú estás viendo y cuál es este momento importante en la historia y que tú quieres que nosotros seamos parte de eso, Señor. Nos llenamos de fe, hablamos bien de lo que va a suceder en este día, hablamos bien de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro país y salimos a dar nuestro mejor esfuerzo tomados de tu mano, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces ahora vamos a retomar el libro de John Eldredge y él nos va a hablar acerca de Sé valiente, no te rindas y arrancamos después de esta presentación.
Más allá de nuestras fuerzas, Dios nos da una fuente inagotable que nos permite vencer la dificultad. Con fe en sus promesas, descubramos juntos el poder de la resiliencia. La fuerza que prevalece. Uno de los mayores peligros de la hipotermia es que durante las etapas posteriores, el sueño te vence y solo quieres recostarte y caer en un estado de inconsciencia. Sin embargo, hacer esto es morir. A fin de evitarlo, Muir y su compañero capearon aquella tormenta de nieve en el monte Shasta, tumbándose, expuestos por completo a los elementos en la cima de los respiradores de gas y las fumarolas de la montaña volcánica. Cuando el calor se hizo insoportable en algunos lugares donde el vapor se escapaba por entre el lodo, tratamos de detenerlo con nieve y fango y nos viramos poco a poco empujando con los calcañales, porque quedamos a la intemperie del viento aterrador en nuestra condición de congelación y hervor y nos pareció una muerte segura. La escarcha se volvió cada vez más intensa y nos quedamos helados y cubiertos por una gran capa de nieve helada, como si hubiéramos estado a la deriva durante todo el invierno. Al cabo de unas 13 horas, cada hora parecía un año y empezó a amanecer, pero pasó mucho tiempo antes de que el sol tocara las rocas de la cumbre. A medida que se acercaba la hora de hacer un esfuerzo para llegar al campamento, nos preocupaba saber qué fuerzas nos quedaban y si podríamos o no caminar debido a que permanecíamos tumbados todo el tiempo sin levantarnos ni una sola vez. Los alpinistas, sin embargo, siempre encuentran en sí mismos una reserva de energía después de un gran agotamiento, en una especie de segunda vida disponible solo en emergencias como esta. Y habiendo probado su existencia, no tuve gran temor de que ninguno de los dos fracasara, aunque uno de mis brazos ya estaba entumecido y colgaba debilitado. Creo que todo el mundo ora en algún momento de su vida, incluso si no está seguro de que alguien esté escuchando. Y apuesto que una de las oraciones más comunes es algo como: Señor, ayúdame, dame fuerzas. Me gusta mucho esa oración, dice el autor. Tiene en sí una humildad genuina. A veces nos encontramos frente a algo que agobia nuestros recursos personales y clamamos por ayuda, por fuerza. El hombre que por casualidad contesta su teléfono un martes en la tarde solo para escuchar que su familia falleció en un accidente automovilístico. La mujer que durante un examen médico de rutina se entera que tiene cáncer en el estado 4. La persona que cuida de un ser querido, discapacitado y trabaja de manera incansable día tras día bajo la abrumadora carga de la tarea. Dame fuerza, Señor. A Jesús le gustaba esa oración y nos enseñó para que la hiciéramos y Él mismo la hizo. Solo hagamos una pequeña pausa ahí. Él nos está contando de unos alpinistas que estaban en el monte Shasta, en California, y ahí los atrapó una tormenta de nieve. Lograron refugiarse, se fueron a una cueva buscando algunas fumarolas de la montaña y están en eso viendo a ver si les van a dar las fuerzas para salir. Cuando estamos en una situación difícil así es donde nosotros desarrollamos esa resiliencia, esa noción de vamos a salir de esta, tenemos que esforzarnos, veamos qué pocos recursos tenemos para salir adelante. Y de eso es lo que nos está hablando el autor. Ahora, a él porque le gusta andar en las montañas y le gusta andar con osos y todo el asunto. Pero y son buenas analogías para que nosotros pensemos, porque todos los días nosotros tenemos situaciones así. Vamos felices, según nosotros todo va a estar bien y de repente nos agarra una tormenta de algo, como él decía, una terrible noticia, un diagnóstico feo. Y es ahí donde necesitamos decir, bueno, Dios, dame fuerzas, ayúdame en este momento. Vamos a continuar con la lectura. Dice, hacia el final de sus días en la tierra comenzó a darles a sus discípulos instrucciones claras para vivir en tiempos extremadamente difíciles, sabiendo que registrarían esas instrucciones para las generaciones futuras, incluidos ustedes, amados. Nos aseguró en términos muy claros que esta historia llegaría a un punto culminante y que esos días serían difíciles, en especial para el alma humana. Él nos instó a pedir la fuerza que prevalece. Fíjense en la higuera y en los demás árboles.
Cuando brotan las hojas, ustedes pueden verlo con sus propios ojos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Manténganse despiertos y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:29. Así es, acabamos de leer Lucas 21:29 y solo quisiera hacer notar lo siguiente. Jesús prepara a sus discípulos, nos prepara a nosotros para la adversidad. Esto que estamos leyendo es muy cristiano en el sentido de que el Señor se aseguró de que sus discípulos estuvieran preparados para los momentos difíciles. Fíjense que en una oportunidad yo estaba buscando un pasaje para animar a las personas, para predicar un mensaje de ánimo y empiezo a leer Lucas y me doy cuenta de todos los pasajes donde Jesús pues nos está animando, pero no como, no se preocupen, todo está bien, sino que les dice, miren, los van a perseguir por mi causa. Ustedes tienen que aguantar, va a haber situaciones difíciles, por ejemplo, estos pasajes escatológicos, habrá terremotos, hambres, guerras, pero no se preocupen, yo voy a estar con ustedes. Y uno dice, Señor, ¿por qué no nos ofreces el cielo, pues? Pero el Señor nos prepara para esos momentos difíciles. Y lo que nos va a decir el autor y nos está diciendo es que ahora la gente no está muy como que preparada para momentos difíciles, solo queremos que nos digan, no se preocupe, todo va a estar bien, ¿verdad? O sea, y va a estar lindo y usted va a ser millonario y no va a tener ningún problema. Pero el mensaje de Jesús nos prepara para momentos difíciles. No sé cómo lo han visto ustedes, qué buenísimo, pero... Qué buenísimo, porque es una trampa pensar que todo va a salir bien, aunque la persona tenga talento, tenga potencial, y se nota que va a ser futbolista, se nota que va a ser doctor, pero no va a ser fácil. Sería una trampa pensarlo y Jesús se encargó de eso, ¿verdad? De decírselo a los apóstoles y que nosotros nos enteráramos también para estar preparados. Pero la promesa, la propuesta de que va a estar con nosotros cambia todo el panorama. Así es. Muchas veces a mí me ha pasado, me lo he preguntado yo, pero también lo escucho más que todo cuando trabajé con jóvenes, es que cuando estaba sin Jesús yo estaba tranquilo y sin problemas. Solo comienzo a seguir y comienzan todos los problemas, dicen, ¿verdad? Y uno se siente a veces como que, Señor, pero yo creo que es parte de el seguir a Jesús en el sentido de que el enemigo no está contento que uno comience a cambiar áreas de su vida y comience a ser una mejor persona. Entonces definitivamente va a venir ese ataque, era lo que decía Ronnie, estoy yo ayudando a los niños o estoy participando y siempre va a haber detractores que van a estar señalando, ¿verdad? El Señor juzgará a las personas que juzgan, pero uno tiene que entender de que el proceso en el cual el Señor nos somete es para que caminemos a la estatura del varón perfecto y no importando la tribulación que nosotros estemos pasando, Él en su palabra nos promete y Él no es mentiroso para mentir, ¿verdad? De que todo va a estar bien agarrados de la mano del Señor. Y tal vez yo lo único que quisiera compartir es que yo inicialmente, yo no era cristiana, ¿verdad? Y me recuerdo mi vida sin Cristo. Terrible ustedes. O sea, yo dependía en mis propias fuerzas y uno creía que solo con actuar y conducirse en función de sus valores, eso iba a caer por su propio peso. Pero los desafíos eran tan grandes y el peso de los retos de la vida, ¿verdad? Podían ser tan grandes que realmente llegó un momento donde yo dije esto, yo no puedo sola. O sea, llegó un momento donde yo empecé, gracias a Dios, ¿verdad? Me acuerdo, mi tía, ella me invitó tantas veces a la iglesia y finalmente yo sentí como que era un bálsamo de agua en mi corazón que era indispensable. Y ahora veo cómo, yo no sé cómo pude vivir 30 años, de verdad, sin el Señor. Y justo en ese momento, cuando el Señor preparó mi corazón, yo dije, esto es lo que yo necesitaba. O sea, una fortaleza que no depende de mí, depende del Señor. Él nos infunde fuerzas, nos da visión, nos da creatividad, tantas bendiciones y realmente podemos disfrutar a las personas que tenemos a nuestro lado, porque ya sabemos que nosotros, al igual que las personas que nos aman y están a nuestro alrededor, estamos en formación y perfeccionados, ¿verdad?
nuestras relaciones mejoran, nuestra fe mejora, nuestro abordaje a la vida mejora. La verdad que la vida con Cristo es 360 grados diferente. Así es. Y eso es lo que queremos invitarlo, amigo, y preguntarle, amiga, ¿cómo está su nivel de resiliencia? Porque si bien es cierto que el Señor viene y nos da fuerzas, a veces vamos a enfrentar situaciones difíciles, aún por estar siguiendo a Jesús. Y lo que tenemos que hacer es regocijarnos, celebrar que nos persiguen por estar haciendo las cosas buenas. Si estamos haciendo cosas incorrectas, pues reconocer el error y decir, no lo vuelvo a hacer. Pero si estamos haciendo lo correcto, siguiendo a Jesús, y aún así nos viene la persecución, debe ser para nosotros motivo de gozo. Continuamos entonces con la lectura y dice el autor, lo suficientemente fuertes para escapar, eso es lo que queremos ser. Atención, lo suficientemente fuertes para escapar, eso es lo que nosotros queremos ser. Lo bastante fuertes para ser supervivientes, para ser los triunfadores, para atravesar la tormenta. Jesús no nos ofrece una fuerza común y corriente. Nuestro optimismo no solo es sentirse renovado para un nuevo día. Los tiempos difíciles requieren algo más que fuerza de voluntad. Jesús nos advierte, nos exhorta, prácticamente nos ordena que oremos por fuerzas. La palabra griega utilizada aquí es katishuo y significa ser fuerte en detrimento de otro, prevalecer contra, ser superior en fuerza y vencer, prevalecer. Esta es una fuerza valiente. Implica una batalla, un enemigo al que podemos vencer y prevalecer. Me recuerda la oración de Enrique V en víspera de la batalla de Agincourt. Las tropas inglesas estaban exhaustas. Muchos estaban heridos o enfermos. Se enfrentaban a un descansado ejército francés que era 5 veces más numeroso que ellos. Los hombres de Henry estaban abrumados. Cae de rodillas en la oscuridad y ora pidiendo fuerza. Oh Dios de las batallas, reviste de acero los corazones de mis soldados. No dejes que el miedo los posea. Quítales la facultad de contar. Si el número de sus enemigos va a hacerles perder el valor. Quítales la facultad de contar si el número de sus enemigos va a hacerles perder el valor. Jesús nos invita a clamar al Dios de la guerra. Espero que entiendan que nuestra traducción, Señor Todopoderoso, se realiza de manera correcta como el Señor de los ejércitos del cielo. Nuestro Dios es el Dios de la guerra. Como dice el Salmo 24:8, poderoso en batalla. Necesitamos que Él fortalezca nuestro corazón a fin de que nos proteja como si fuera de acero, tan inflexible como el acero. La palabra katishuo solo se usa una vez más en el Nuevo Testamento. Jesús es de nuevo el que la declara y pronuncia la victoria venidera de su movimiento recién lanzado, la revolución que es la iglesia triunfante. Mateo registra este momento para nosotros y te pido que le pongas atención a esto. Jesús promete que las fuerzas del infierno no prevalecerán contra su iglesia, ni la conquistarán. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. Esto está en Mateo 16:18. No es casualidad que katishuo solo se use una vez en estos 2 versículos. Jesús quiere que entendamos que los poderes del infierno son los que tratan de vencernos, de destrozar el corazón humano, en especial de sus seguidores. El poder de Dios nos exhorta a pedir, el poder que Dios nos exhorta a pedir es uno de combate. Un poder para ganar la batalla, para vencer. ¿No sería maravilloso tenerlo ahora? Necesitamos fuerza de corazón, fuerza de mente, fuerza de espíritu, una fuerza que prevalezca. Porque hay fuerzas que nos instan a rendirnos. No sé cómo le ha ido a usted con esto, pero sí hay mucho temor. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno quisiera irse a vivir a un país donde no haya problemas. Pero tal cosa no existe. No existe eso. Y en todo lugar va a haber situaciones difíciles. Y Dios lo que está diciendo es, la fuerza tiene que venir de dentro de ti, inspirada por mi Espíritu Santo. Porque un lugar donde no haya problemas, literalmente, eso no existe. Ahora, uno quisiera eso, ¿verdad? Uno quisiera llevar a sus hijos en un lugar donde estén totalmente seguros. Pero ¿qué tal si mejor pensamos en lo inverso? ¿Por qué no pensamos en Dios? Podemos tener la fuerza para resistir las situaciones
que se nos vengan y prevalecer. Y es ahí donde el autor nos dice que debemos orar pidiendo esas fuerzas al Señor. Dame fuerza, Señor, aunque yo no entienda lo que está pasando, dame fuerza. Necesito salir adelante, ¿verdad? Fíjate que cabalmente yo una vez yo le decía al Señor, o sea, estaba en un tiempo difícil de mi vida y yo le decía a mi esposa, no, agarremos las cosas, nos vamos de aquí, ¿verdad? Y hasta a ver a dónde, ¿verdad? Vamos al punto del Everest. Y el Señor me dijo, sí, ¿cuántos de los problemas que tú tienes son externos? ¿Y cuántos de los problemas que tú tienes sos tú? ¿Verdad? Entonces ahí es donde el Señor me muestra y me dice, tienes que trabajar más en ti y afrontarás los problemas externos de una forma diferente. Lo externo no lo puedo controlar, pero los problemas míos son los que yo sí puedo trabajar en ellos, ¿verdad? Entonces muchas veces queremos evadir o señalamos más lo externo, pero el Señor lo que quiere es que trabajemos más en lo interno, entonces lo externo cambia. ¿Verdad? O sea, el entorno es diferente. A pesar de que esté el problema, yo con un corazón correcto, mentalidad correcta, basado en los principios de Dios, voy a poder hacer las cosas diferentes. Y después de eso va a haber un testimonio, ¿verdad? Es como que somos humanamente más fuertes de lo que nos imaginamos, ¿verdad? No sé si han escuchado, si conocen al hermano David Goggins. Si lo has oído. Es que es un ex Navy SEAL, pero además de eso es ultramaratonista. Obviamente es un sarcasmo, ¿verdad? Porque si ahorita, lo encuentran, ahorita les explico, ¿qué hermano? ¿Qué iglesia será esa? Así es, exactamente. Pero como es así militar y es ultramaratonista y todo, entonces es un lenguaje muy brusco el que usa, ¿verdad? O sea, malas palabras y todo, pero en toda su como en todo su rollo, por ser ultramaratonista, y esto es como vos podés, ¿verdad? O sea, como adelante, rata. Sí, cucaracha. Hace bien el ejercicio. Pero es como te das cuenta, ¿cuánto podríamos llegar a ser físicamente y mentalmente? Muchísimo más de lo que podemos, nuestro cuerpo aguantaría. Y él tiene una frase que dice, si tu mente se da cuenta que no vas a renunciar, el cuerpo se adapta. Y muchas veces hemos vivido experiencias así. Pero ahora en ese contexto del hermano David Goggins, sumémosle las promesas que estábamos leyendo aquí, lo que dice Jesús, que ni el infierno puede prevalecer con nosotros. Si vemos lo que sucedió con Pablo y cuántas cosas en la Biblia y lo que Dios hace con nosotros y el poder que podemos tomar en el Espíritu Santo, es como una mezcla de decir, yo salgo de aquí convencido de que puedo hacer más de lo que creía, de que puedo enfrentarme a esto de una mejor forma de lo que creía, tomado de la mano de Dios. Y yo creo que como padres tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Porque, como tú decías, las generaciones jóvenes puede ser que tengan un nivel de resiliencia que tienen que realmente ser muy intencionales en desarrollar. Pero yo me pongo a pensar en mis hijos y digo de veras que tenemos que apoyar y ser testimonio de cómo nosotros afrontamos los desafíos de nuestra vida para que ellos también puedan ver que con el Señor, en su palabra, creyendo, orando, ¿verdad? Lo que el Señor nos mande a hacer, podemos superar esos desafíos. Los desafíos al final, yo estoy segura que cada uno de nosotros, lo que hemos hecho en los montes donde Él nos ha establecido, no hubiéramos podido crecer si no hubieran habido desafíos. Y todo, como usted decía, ¿verdad? Hay un testimonio detrás de cada desafío. Exactamente. Así que no nos rindamos. Hoy el programa está diseñado para que encontremos en el Señor esa fuerza, como decía Fernando. Y sí, yo sé que podemos encontrar esa fuerza en nosotros mismos. Como decía Fernando, a veces hay entrenadores rudos que nos tratan mal y hay gente que le gusta que la traten mal. Esa es otra cosa. Porque yo digo, ¿por qué les gusta que les traten así? Pero bueno, pero lo que estamos hablando aquí es una fuerza que trae el Espíritu Santo. No tienes que maltratarte, tienes que decirle, Señor, dame tu fuerza, dame ese catisjú. Dame esa fuerza que viene de ti, Dios de los ejércitos, y el Señor te va a sacar adelante. Así que si alguien está necesitando esa fuerza, yo quisiera pedirle a Eduardo Marmans, que te tocó leer 2 veces la palabra catisjú, que le pidamos al Señor que nos dé esa fuerza, esa fuerza del Dios Todopoderoso, el Dios de la guerra, que nos dé esa determinación para decir, me voy a levantar de esta. Puede ser que tienes tiempo de no conseguir trabajo, puede ser que tu hogar se esté partiendo en 2, puede ser que has perdido la esperanza. En el nombre de Jesús vas a obtener esa fuerza del Espíritu Santo. Eduardo. Padre bendito, te damos gracias por la oportunidad que nos das de hacer entendernos
de que sin ti nosotros como humanos posiblemente no tengamos las fuerzas para alcanzar el objetivo. Hoy te pedimos en tu nombre que tú nos des esas fuerzas sobrenaturales, que nos abras el entendimiento de poder entender de que tú estás acompañándonos, nos estás levantando la cabeza, bajando los hombros, Señor, para poder caminar erguidos a pesar de la tribulación, porque somos reflejo de lo que tú has hecho en nuestra vida. Reclamamos en tu nombre, Padre bendito, que tú nos des esas fuerzas como de búfalo para seguir avanzando y poder ser un testimonio de que tú has transformado nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hacemos una breve pausa, pero no se pierda, porque esto va a estar buenísimo. Seguimos animándonos. Esto es Vaya con Dios. Más allá de nuestras fuerzas, Dios nos da una fuente inagotable que nos permite vencer la dificultad. Con fe en sus promesas, descubramos juntos el poder de la resiliencia. Vaya con Dios. Y dice el autor, sé que debo salir, sé que debo hacer ejercicio porque esto es bueno para mi cuerpo, pero es que no quiero hacer nada. Hablaba con una amada joven que batallaba con las primeras fases de la depresión. Una parte era resultado del trauma de la pandemia. Esa era su vulnerabilidad. Sin embargo, la mayor parte procedía de un ataque del enemigo que se le había acercado en su condición debilitada. Sé que ver a otras personas también es bueno para mí. Aún así, solo quiero estar recostada en el sofá, decía ella. No tengo las fuerzas para hacer las cosas que sé que me ayudarán en este momento. Me fui pensando, ¿cómo encontramos las fuerzas para prevalecer cuando ni siquiera queremos pedirlas? Unos días más tarde estaba sentado en el campo junto a un pequeño arroyo. El día era caluroso y la sombra de los árboles de hoja perenne, y solo quiero hacer un paréntesis, perenne significa que son las hojas de los árboles que nunca caen. No importando la estación, siempre están puestas en los árboles. Era deliciosa, aún más refrescante por el fresco y el canto del arroyo. Me senté en la orilla cubierta de musgo y dejé que el poder sanador de este pequeño Edén inundara mi alma y mi cuerpo cansado. Pensé en mi amiga y en mi propia lucha por mantener la fe. Unos 15 minutos después, me llamó la atención ver unas arañas que tejían sus telas sobre el arroyo mismo. Me maravilló su brillantez arquitectónica. ¿Cómo pueden tejer los primeros hilos de la tela sobre un arroyo en movimiento? Es decir, como si iba a ser de esta rama a esta, ¿cómo logran esa primera fase, verdad? Debe ser pura acrobacia. Las telas se extendían a menos de 1 milímetro por encima de la superficie del agua. El lugar perfecto para atrapar mosquitos, jejenes, zancudos y demás que vuelan alrededor del riachuelo. Y allí estaban las arañas, esperando en total tranquilidad. Me maravillaba su paciencia, esperando por días sin moverse, sin que las detectaran, a fin de atrapar una presa. De pronto, pensé en nuestro enemigo, en cómo dibuja cuadros culturales y trampas que llevan años en desarrollarse para poder apoderarse de la humanidad. La era que acabamos de vivir, y él está hablando de la pandemia, bueno, y en cualquier momento que usted diga esto, la llamo la cultura de la comodidad. Nos debilitó para las pruebas que afrontamos ahora. Antes de que hubieran pandemias, las universidades informaban que sus servicios de salud mental se veían desbordados por estudiantes de primer año en las primeras semanas del nuevo curso, sobre todo con problemas de ansiedad y depresión. El director de un programa diseñado para preparar a los estudiantes de primer año para los años universitarios me dijo hace poco, los 18 son los nuevos 12. Nuestros estudiantes están emocionalmente subdesarrollados. Son mucho menos resilientes que cualquiera de los que hemos conocido. Y no estoy del todo seguro de por qué. Por supuesto que hay muchos motivos. Los seres humanos son hermosamente complicados. Sin embargo, a decir verdad, cuando creces en un mundo donde todo se hace a unos pocos clics en tu teléfono, no se desarrolla precisamente resiliencia. Cualquiera que vive en un mundo desarrollado ha experimentado cierto nivel de facilidad que las generaciones pasadas ni siquiera pueden imaginar.
Esta es la era de entregas al día siguiente. Permíteme decir que yo he disfrutado de todas las conveniencias de nuestra época moderna. Aún así, también soy consciente de que me han ablandado. La tela que nos ha atrapado, la telaraña que nos ha atrapado, llevó muchos años en desarrollarse. Un brillante tejido de la cultura de la comodidad y del Babel de la tecnología al alcance de la mano. En contraste, la generación de la Segunda Guerra Mundial emergió de la Gran Depresión con un sentido de realidad, valor y resiliencia. La pandemia fue un apocalipsis en el verdadero sentido de la palabra. Nos reveló muchas cosas acerca de nosotros y nuestro mundo. No nos gusta gran parte de lo que descubrió, incluido el hecho de que no somos tan resilientes como creíamos cuando las cosas iban bien. Y entonces nos vemos frente a este momento verdaderamente difícil en condiciones débiles. Es como que te arrojen a la guerra contra Afganistán sin zapatos y con influenza. Nos han estado preparando para perder el corazón, para que nos venzan, para rendirnos. Y la verdad es que Jesús sabía todo esto y con amor nos dijo que oráramos por el poder que nos da su Espíritu Santo. Un poder que prevalece ante la adversidad y nos da la capacidad de ser resilientes. Entonces el autor nos está haciendo ver cuál es la telaraña, esa trampa que el enemigo ha tendido en contra de nosotros, y es la comodidad. Estamos tan cómodos, y atención, él dice que este director de estudiantes universitarios le dice, los 18 son los nuevos 12. Es decir, que los muchachos no estaban llegando con esa fuerza a la universidad y con poco entonces caían en depresión, en ansiedad, y es un fenómeno al cual tenemos que ponerle atención. Por otro lado, vi el caso de algunos jóvenes que ya no salen de su cuarto, fíjate. Porque en Japón, ajá, que tienen pantallas y entonces ahí ven pornografía, ahí disparan y ahí con redes sociales y ahí se quedan encerrados. A veces ya ni para ir al baño quieren salir, están como confinados de tanta comodidad. Miren ustedes qué terrible. Tenemos que verlo y saber que Dios quiere que nosotros desarrollemos resiliencia. Entonces, al estar en un país como Guatemala, donde todavía tenemos algunos problemas, pues no nos sintamos tan mal, ¿verdad? Ustedes, porque nos permiten, pues, todavía ir desarrollando esa resiliencia, ¿verdad? No, y fíjate que lo que decías, y es bien importante, porque aquí se enfoca en la parte del alma, la parte esta, pero quiera que no, y no estoy en contra de la industria farmacéutica, pero hoy en día la cantidad de medicamentos que tomamos es mucho mayor que lo que se tomaba con anterioridad. Entonces, lo que hemos hecho es que nuestro cuerpo vaya siendo más dependiente del químico que de la forma en que fuimos creados de que pueda luchar en contra de las propias enfermedades. O sea, no solo es el alma, sino que también lo físico. Porque es más fácil tomarse la pastillita, ¿verdad? Así como a mí, mi esposa bromeaba conmigo que dice que yo miro una M&M y me la tomo, ¿verdad? O sea, no me la mastigo, pero me la tomo. Porque uno trata de que hayan alivios mucho más rápidos. Y solo quiero agregar algo con respecto a esto. Cuando hablamos de resiliencia, hablamos de terapias. Yo no estoy en contra tampoco del gremio de psicología, pero el Espíritu de Dios, el contacto, la oración, leer la palabra, nos va a llenar de tantas fuerzas, nos va a orientar, nos va a guiar, que cuando usted vaya con el profesional, ya sea con el médico, con el psicólogo, con lo que fuera, usted va a ir entendiendo muchas cosas de lo que el Señor ya lo está preparando, ¿verdad? Pero a veces también dependemos de la medicina o dependemos del médico para sentirnos bien. Es que no fui a terapia, estoy down. ¿Cómo así? O sea, ¿verdad? Estoy de acuerdo que Fernando no va al gimnasio y se siente mal al día siguiente, pero... Sí, no se nota. Yo quisiera preguntar. ¿Sabes qué? Yo pensaba que dentro de esta comodidad, ¿hasta dónde ha llegado el grado de sedentarismo, verdad? En la época de Jesús caminaban 20 kilómetros diarios. Las maletines no tenían ruedas, no habían gradas eléctricas. O sea, esa gente hacía actividad física. Hoy ese sedentarismo es como que te atrofia músculos, fisiológicamente te afecta, porque no estamos hechos para estar 10 horas sentados, 8 horas sentados. Entonces, toda esa parte, podríamos hablar un par de horas de eso, pero hay un sedentarismo espiritual también cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la Biblia, tal vez como, no, pues yo
voy a ir a la iglesia así de vez en cuando, así para, como el domingo pasado, ¿verdad? Y se va toda la gente de la iglesia ese día así porque ese es el domingo de resurrección. Pero cuánto cuidado deberíamos de tener que esa comodidad no llegue también a la parte espiritual. Y entonces es como poco a poco perdemos esas prácticas y no solo como en un contexto de disciplina, sino como decir, es que yo quiero orar porque lo necesito, porque me lo disfruto, porque es que quiero que eso sea parte de mi vida, así como nuestro plato favorito, como nos puede pasar con la comida favorita. No, es que yo quiero conectarme con Dios, no por miedo a que me pase algo, sino porque quiero disfrutar eso. Así es. Yo tal vez el comentario que me hacía reflexionar mucho es que el libro empieza así, ¿verdad? Restaura tu alma agotada. Y yo digo, bueno, todo empieza con una expectativa. Si yo tengo una expectativa muy alta en el trabajo, en el matrimonio, como madre, ¿verdad? Y algo falla y nosotros empezamos a luchar en nuestras fuerzas, vamos a terminar, como dice el autor, agotados, ¿verdad? Y además yo creo que culturalmente nosotros estamos entrenados para pensar que todo depende de nosotros. Las frases comunes, ¿verdad? Que dice, querer es poder, el que persevera alcanza. Entonces todo se hace pensar como que si tú tenés una buena actitud y fuerza de voluntad es lo único que necesita uno, ¿verdad? Pero llega un momento, pienso yo, en ese círculo de frustración continua, de que las cosas tal vez no están cambiando, estoy haciendo todo lo posible, veo los mismos resultados. Entonces es muy fácil que yo pueda caer en un agotamiento de alma y pensar hasta en renunciar en los roles o lugares donde estamos, ¿verdad? Yo creo que sí, definitivamente tenemos que tener esta voluntad para escoger nuestros pensamientos, pero realmente es una verdad parcial la que nos vende el mundo, ¿verdad? De que en nuestras fuerzas podemos lograr todo. Y esta es una gran oportunidad si alguno de nosotros, pues, o alguien que nos está escuchando o viendo, se siente cansado, agotado, frustrado con alguna situación, ¿verdad? Es el momento de levantar nuestra mirada, poner nuestra fe en el Señor. Y de verdad, yo le preguntaba al Señor, ¿cómo hacemos? ¿Qué pasó para transicionar de yo, verdad? Y libros de crecimiento o tal vez de superación personal, ¿verdad? Pero cuando no tienen la palabra, queda todo en mí. Es un cansancio total, ¿verdad? Hasta que finalmente mis ojos se ponen en el lugar correcto, que es en Jesús, en su palabra, en lo que Él puede hacer por nosotros, en sus propósitos, porque al final nos quiere usar a nosotros para algo bueno. Entonces mi alma descansa, mi alma encuentra paz, ¿verdad? Yes. Y Sheila, yo quisiera hacerle una pregunta. Usted, les cuento que Sheila es experta en recursos humanos. ¿Usted ha notado algo de esto en cuanto al mercado laboral? Que aquí en Guatemala, que la gente tiene menos ganas de ser resiliente, digamos, este fenómeno que mostraba aquí John Eldredge, de que los jóvenes ya no tenían como esa fuerza. ¿Usted lo ha notado aquí en Guatemala? Yo le no diría tanto? que, mire, tal vez desde las dos perspectivas. A nivel empresarial, la resiliencia es una competencia que pedimos para roles de liderazgo, ¿verdad? Uno dice, quiero contratar un líder que tenga resiliencia porque cuando hayan desafíos, él va a poder afrontarlos con estrategia, con energía, empuje, liderazgo. Pero al mismo tiempo, yo creo que lo que hemos visto, hay de todo. Realmente en el mercado laboral podemos ver profesionales que llegan con un enfoque y una visión clara de lo que desean y cómo pueden aportar a las empresas, y esos jóvenes o esos profesionales tienen una mayor probabilidad de éxito, de que sean contratados o promovidos, porque tienen una claridad de qué es lo que pueden llevar y aportar. Y realmente incluso una de las preguntas que nosotros hacemos, incluso en talento humano, ¿verdad? Es, cuéntame algún fracaso, ¿cómo lo manejaste? Y no es para que nosotros sepamos, lo que le pasó, ¿verdad? Sino cómo lo manejó y cómo superó eso. Entonces, al final de todo, yo creo que lo vemos y sí se puede detectar, pero muchas personas lo han logrado manejar. Yo creo que hay profesionales que se logran manejar muy bien y pueden dar ejemplos de cómo han superado los retos, pero sí también vemos personas que pueden quedarse limitadas por una forma de pensar incorrecta, ¿verdad? Excelente. Ya dije una herejía, dije recursos humanos y ya no sé. Yo todavía sigo con talento humano. ¿De qué estás hablando? Muy bien, ahora, quisiéramos motivarte. ¿Cómo estás tú? Porque muchas veces nosotros podemos llegar a caer en una mentalidad de víctima. Y yo sé, los golpes de la vida son horribles cuando uno probó una y otra vez y esto duele.
Y uno dice, que alguien me ayude, por favor, que me ayuden mis papás, que me ayuden mis amigos, que me ayuden. Y el enemigo nos convence que no tenemos la fuerza para salir adelante. Hace un tiempo yo estuve ayudando a unas familias y yo mismo caí en la trampa. Mire lo que nos está pasando, mire lo que nos está pasando. Entonces empecé a ayudarles y económicamente y venían con una crisis. Mire, tenemos esto. Hasta que el Señor me despertó y me dijo, momento, tienes que ayudarlos, pero que ellos salgan adelante. Y me recuerdo que, ¿se acuerdan ustedes del caso de aquella viuda que llega con el profeta Elías y le dice, o fue Eliseo, no recuerdo ahorita, pero le dice, mira, murió mi esposo y nos dejó llenos de deudas y el acreedor quiere llevarse a mis hijos como pago de la deuda. Así se acostumbraba en aquel tiempo. Y entonces el profeta le dice, ¿y por qué vienes conmigo? Pero luego le dice, ¿qué tienes en tu mano? Nada, le dice ella, solo un poco de aceite. Muy bien, trabajemos con eso. Y el Señor, a través del profeta, ordena un milagro de multiplicación de aceite. Y le dice, vaya y consigue vasijas. Muy bien, ya conseguí vasijas. Todas las que puedas. Ya no puedo conseguir más. Luego, toma el aceite y llena las vasijas. Va a haber un milagro de multiplicación. Ella llena las vasijas y se multiplica el aceite de una sola vasija a llenar, no sé cuántas tenía, 50, 60 o 30, no sé cuántas haya podido conseguir. Y luego el profeta le da la siguiente instrucción. Le dice, ahora vende el aceite, paga a tus acreedores y vive con lo que quede. Ahora, ese vive con lo que quede no es que hubiera sido, digamos, el milagro fue limitado, pero el profeta lo que le está diciendo es, te estoy dando un capital de trabajo. Paga, vende el aceite, paga, y lo otro, consérvalo y sigue comprando aceite. Ahora tienes ya una empresa de compra y venta de aceite. Vive con lo que tienes tú tienes la solución en tu mano y tienes que aprender a administrarlo. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos tomar de parte del Señor en un aliento. Tal vez tú tienes, como te digo, mucho tiempo sin trabajo o tienes muchas deudas o tienes una enfermedad y Dios te dice, ¿qué tienes en tu mano? Te voy a levantar, pero tú vas a tener que pelear esta batalla y vas a tener que sobreponerte a eso. Y a veces uno dice, es que ahora Dios no me arregla la situación, pero muchas veces tiene que ver con esa batalla, decir, ¿para qué soy bueno? ¿Qué ideas me está dando el Señor? Insistir hasta que funcione. Si logras pasar esa barrera, entonces te vas a dar cuenta de los milagros del Señor. Pero quiero hacer referencia a esa historia de la viuda con el aceite, que no se lo hizo Dios todo. Ya el profeta sacó una cantidad de dinero y le dijo, qué pena, somos del mismo gremio, ve a pagar a tus acreedores. No, la puso a trabajar. El milagro va a venir a raíz de que nosotros nos esforcemos y seamos valientes y estemos dispuestos a enfrentar lo que viene. Y eso es lo que queremos decirte hoy. Dios está contigo, Dios te va a dar ideas, pero también Dios te va a dar fuerzas porque va a requerir una batalla. Este mundo no es cómodo, pero en medio de esa falta de comodidad, Dios está formando nuestro carácter y está dando un mensaje al mundo. Es que hay casos de casos y si este fuera el tuyo. Dos cosas que escuché en algún momento, así como alguien decir, no me lo estaba diciendo directamente a mí, pero decía, tu problema de ingresos, digamos, de poder incrementar tu ingreso no está tanto de lo que pasa de 8 a 5. Ahí es tu trabajo, con eso vivís, dale. Tu problema está de 5 a 9. Es que cuando haces cuentas de las horas que tenés disponibles, si estás dispuesto a levantarte temprano, aunque hay lugares en donde te tenés que levantar a las 3 de la mañana para poder salir, pero si sumas las horas disponibles, las horas libres, sumar eso a la semana es un montón de tiempo. Pero también escuché a alguien decir, no, pues no se puede, o sea, con mi trabajo y empezar algo a la par no se puede. Entonces son como los dos caminos. O sí se puede y tengo algo de tiempo libre o no se puede. Pero ahí, en ese tiempo libre, hay una oportunidad para aplicar lo que estabas diciendo. O a veces queremos una garantía, que Dios me garantice que no voy a fallar. No hay tal garantía. Todo va a tener su riesgo. Pero tenemos que tener esa resiliencia para decir, voy a arrancar esto y no me voy a quedar aquí tirado. Voy a vencer esta situación. Fíjate que escuchando me vienen muchísimas cosas a la mente, pero sobre todo me viene lo que yo siempre he dicho, que la libertad de cualquier área de nuestra vida proviene cuando damos el primer paso de reconocer. O sea, que reconocemos, por ejemplo, los alpinistas, ¿por qué se metieron en ese problema? Porque ellos decidieron ir a esa montaña y ahí les vino el problema. Entonces nosotros
tenemos la libertad también de todo lo que nos puede estar pasando si tomamos los pasos en reconocer la responsabilidad que tenemos. Siempre he dicho yo que la responsabilidad se asume, no se delega, ¿verdad? El empleador no tiene la responsabilidad de su mala administración de lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Es que no me pagan más, sí, pero por la gran endeudada que se puede dar usted, ahora comprando ya para el Mundial las televisiones, camisetas de equipos y todo, ¿verdad? O sea, entonces, nosotros primero tenemos que asumir nuestra responsabilidad. La resiliencia viene en saber que estamos metidos también en un problema, pero tenemos que dar ese paso para la libertad de reconocer y ver qué puedo yo hacer para, ¿verdad? ¿Qué puedo yo trabajar? Cuando hablabas de lo de la viuda y todo, me viene la palabra del modelo que nosotros utilizamos en las comunidades, Harumo no Sagashi. La palabra en japonés está compuesta por 2 palabras y es encontrar lo existente. Y muchas veces nosotros tenemos la solución de nuestros problemas. Lo que pasa es que estamos cegados en la turbulencia y ahí es donde el Señor nos ayuda. Cuando entramos en la oración, el Señor nos da las soluciones, nos abre la puerta, nos recuerda algo. Ay, ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé, verdad? No sé si a ustedes les pasa, pero uno está que, ¿dónde dejé la llave? ¿Dónde dejé la billetera? ¿Verdad? Me salí sin la billetera. El Señor te va a ayudar de salir de la problemática en la que estás si lo buscas, si lo involucras en eso. No, ¿cómo voy a involucrar yo al Señor para lo de las llaves del carro, pues? O sea, o las llaves de la casa, o no sé, ¿verdad? O que el mensajero llegue a tiempo. Sí, la verdad es que sí, porque el Señor está en todo. Y ahí es donde nosotros vamos fortaleciendo nuestra resiliencia, cuando comenzamos nosotros también a depositar la confianza en nuestro Señor. La responsabilidad la tenemos nosotros, no terceros. Es que mire, usted no sabe que mi papá no me llevó al circo cuando era chiquito. Con todo respeto, querida audiencia, la responsabilidad suya es perdonar. Esa es una responsabilidad suya. A mí tal vez lo único que quería comentar es que tú nos mencionas algo valioso, ¿verdad? ¿Cómo podemos salir del pensamiento de víctima? Queremos animarnos, ¿verdad? Que no caigamos en ese pensamiento de víctima, pero tampoco que nos vayamos a la autosuficiencia, sino que transicionemos a la dependencia del Señor, porque es el paso más seguro para avanzar, ¿verdad? Magnífico. ¿Qué tal si oramos? Es Eliseo, el profeta. Es 2 Reyes, capítulo 4. El profeta Eliseo es el que le da las instrucciones a esta viuda de los profetas. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos dé esa resiliencia? Padre, hoy venimos delante de ti, sabiendo que esta vida no es perfecta y tú nos dijiste, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como decía Sheila en este momento, no se trata de hacernos autosuficientes y creer yo puedo, sino buscar nuestra fuerza en ti. Y como decía el autor, hoy te decimos, dame fuerza, Señor, dame esa fuerza. Dios de los ejércitos, dame esa fuerza que necesito para enfrentar lo que viene. Dame las ideas, Señor. Solo ayúdame a ver por dónde voy y dame la fuerza para enfrentarlo. Y yo sé que tú me vas a sacar de esta situación resiliente. Me vas a sacar a mí y a mis hijos con una resistencia mucho más clara, porque mi fuerza está puesta en ti. Hoy recibimos tu fuerza. Y si no has entregado tu corazón a Cristo Jesús, aprovecha para decirle, Señor, tú eres mi todo. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados y quiero empezar a tener una relación cercana a ti, seguirte todos los días de mi vida. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Pues eso es lo que hacemos en Vaya con Dios. Oramos, hablamos de temas de actualidad, pero sobre todo pedimos la fuerza del Señor para lo que vamos a enfrentar. Y yo solo rapidito, y yo no quiero ser como muchos que ahorita van a comenzar a salir, yo lo que prometo cumplo, y quiero mandarle un saludo a los hermanos Pardo, a Leonel especialmente, que lo conocí, que sintoniza todos los días Vaya con Dios. Genial, buenísimo. Tenemos 10 segundos para contar qué nos dejó el programa de hoy, con qué nos quedamos para este fin de semana, Sheila, Fernando y Eduardo. Bueno, si quieren yo inicio. Dale, por favor. Realmente lo único que yo puedo decir es que mi dependencia 100% es con el Padre. Él me va a ayudar a salir de la tribulación. Sí, me inspira la historia de Pablo, que al igual mío fuimos apedreados, pero él se levantó y siguió predicando sin cuestionarse nada.
Yo les diría que a mí lo que me deja esta lectura es que mi fuente es el Señor, y el versículo Juan 14:27, les dejo un regalo, paz en la mente y el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. O sea que aunque busquemos en el mundo, vayamos de vacaciones, queramos hacer lo que queramos, pero la paz y la fuente de plenitud viene del Señor. Excelente. Y por eso mismo lo invitamos. Este fin de semana vaya a la iglesia, vaya a adorar al Señor, vaya a meterse en su presencia. Él le va a dar la fuerza que necesita. Y por eso le decimos, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Dios quede con usted. Esperamos que el lunes vuelva a sintonizarse para continuar con este proceso de crecimiento personal. Vaya con Dios.